Hola, bienvenidos a Agenda Pública. Durante la próxima media hora vamos a mostrarte los principales temas de debate social y político de Rosario y la región, así como también las noticias más destacadas dentro del ámbito universitario. Los derechos de los adultos mayores y el desafío de una planificación territorial que consiga una ciudad más inclusiva son los temas de los informes del programa de hoy. Además, compartimos en La Toma una jornada de lucha en el marco de la resolución judicial que exige el desalojo, el debate en Rosario sobre las posibilidades y desafíos del progresismo en el contexto político actual, el cumplimiento de los 50 años del descubrimiento del láser y el Día de la Historieta Argentina. Esto es Agenda Pública. La discusión por el 82% móvil instaló en la agenda de debate político los derechos de los adultos mayores y el lugar que ocupan en la consideración social. Primera parte del informe, Abuelos con Derechos. Eternos olvidados de la agenda política y social, las personas de la tercera edad se enfrentan al dilema de transitar este tramo de sus vidas con derechos sociales que aún deben ser cumplidos. A veces los jubilados se preocupan mucho por el tema del haber jubilatorio, que es poco, que no le alcanza. Y bueno, nosotros tratamos de que la cuestión sea un poco más integral, es decir, que tenga en lo posible un buen ingreso, pero también que tenga salud, que tenga esparcimiento, que tenga todo lo que demanda o debería tener una persona de la tercera edad. En los últimos años se ha avanzado mucho. Pensemos que nosotros venimos con una historia digamos, muy regular en materia de empleo y de seguridad social. Pese a ciertos avances alcanzados en los últimos años, el drama de los jubilados argentinos requiere de una mirada integral que resignifique y jerarquice su lugar en la sociedad. Hoy en día tenemos el 41% de los jubilados y pensionados que se pudieron incorporar al sistema producto del plan de inclusión jubilatoria que se aplicó a partir del 2005. Esto significa que esos casi 2,5 millones de personas estaban excluidas del sistema. Estoy acostumbrado en el mundo globalizado, en que los jubilamos no solamente de su trabajo, sino muchas veces de sus derechos. Es necesario agregar a la agenda pública a la ancianidad como un problema álgido. Estamos en un mundo no envejecido, pero sí envejeciente. Entonces, en ese contexto me parece que se necesita todavía aún más esfuerzo por parte de las autoridades para el tratamiento de la problemática. El boom de la construcción por un lado y el déficit en el hábitat popular por el otro son dos caras contrapuestas en una urbe fragmentada. Dos caras que merecen repensarse desde la planificación territorial para llegar a una real ciudad inclusiva. Es innegable a estas alturas el fuerte crecimiento urbanístico que vivió Rosario en los últimos años. Trabajos de pavimentación, relocalización de viviendas y construcción edilicia son algunas de las caras visibles de esta realidad. Aunque para hablar de la actual planificación urbana haya que remontarse primero a varias décadas atrás. Rosario tiene una tradición urbanística que podríamos ya decirla histórica, fundada en hombres, en especialistas que actuaron durante la década fundamentalmente del 50. Sin embargo, en esta que para algunos es la Barcelona argentina, parecen convivir dos ciudades, la turística y cuidada del centro con aquella de los bordes, que reclama desde hace tiempo el acceso a los servicios elementales. Los barrios que todavía están como asentamiento irregular en la periferia en términos de servicio no tienen nada, no llegan los servicios a esos barrios. Ahora bien, cuando esos barrios se empiezan a instalar como posibles tierras para asentar proyectos inmobiliarios, ahí se empieza, digamos, la gestión de los servicios, pero siempre en términos de acompañar ese proyecto urbanístico privado que casi siempre apunta a clases altas y a veces incorpora clases medias. Según datos de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Rosario, mientras que en 2004 se registraban 88 edificios en altura terminados, en 2009 el número ascendía a 281, lo que significa que en los últimos 6 años la construcción en altura creció más del 300%.
Académicos y políticos debatieron en Rosario sobre las perspectivas para el progresismo en América Latina. Analizaron las relaciones entre el Estado y las corporaciones, la cuestión política de cara a las elecciones del próximo año y los desafíos planteados a los partidos. Me parece que los grandes debates pasan por profundizar la democracia, es decir, mejorar el funcionamiento de la democracia argentina, garantizar que la Argentina crezca productivamente, diversificando su base productiva y que ese crecimiento productivo vaya de la mano de una mayor equidad y de una inclusión y una incorporación de sectores que todavía están como en la periferia del sistema económico y social. Me parece que hay dirigentes de algunos partidos políticos que hoy han hecho una opción bastante decidida por convertirse en voceros de corporaciones económicas muy notorias, y me parece que hoy uno puede identificar una lucha política importante en la Argentina entre una dirigencia que pertenece notoriamente a un partido político, que es un partido político que además sacó ayer u hoy una solicitada página entera en los diarios, que me parece que es un partido político que existe como tal, como estamos acostumbrados a representarnos lo que es un partido político, y un conjunto bastante disperso de dirigentes que no parecen mostrarse a la altura de las exigencias de un momento en el que me parece que una buena oposición también sería sumamente productiva. Que una dirigente de la oposición pueda decir que una empresa monopólica constituye el último resguardo de la libertad en la Argentina es de una gravedad política, conceptual, moral gravísima, ¿no? Yo veo un momento de fortalecimiento de la política, por lo menos de parte de lo que es el gobierno nacional hoy. Me parece que hay una decisión de fortalecer el lugar de la política, pensada como el punto de condensación del interés general, y es cierto que hay algunos actores que creen que la política es trasladar al plano público la agenda de las corporaciones. Bueno, justamente me parece que un debate del progresismo hoy es como consolidar ese rumbo, el rumbo de del fortalecimiento de la política frente a la presión sectorial, ¿no? Recuerda que para ver los programas anteriores de Agenda Pública y el resto de las producciones de la UNR puedes visitar el sitio web www.unr.edu.ar. Después de la pausa seguimos con más información. Postítulo de Formación Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, con articulación a Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Radio Universidad 103.3, la radio de la Universidad Pública. Posgrado, especialización en Comunicación Digital Interactiva. Construyendo conocimiento colaborativo en red. Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020. Proyectando la Universidad del Futuro.